Muy buenas. Hoy les vengo a presentar el marco teórico de la etapa 3. Mi nombre es Robin Abraham Cardón Montiveros, del grupo 253. Marco teórico. Circuito eléctrico. ¿Qué es? Es un conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí, que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía, como por ejemplo una estufa, bombilla o un motor. Los elementos en un circuito eléctrico que se utilizan para conseguirlo son los siguientes. Son 4: generador, conductor, resistencia eléctrica e interruptor. Resistencias de los conductores eléctricos. La resistencia es la oposición que encuentra la corriente eléctrica para pasar por las materias, y esta depende de 3 factores: el tipo de material, la longitud y la sección. El tipo de material: cada material representa una resistencia diferente y unas características propias, habiendo materiales más conductores que otros. La longitud: cuando mayor es la longitud del conductor, más resistencia ofrece. La sección: cuando más grande es la sección, menos resistencia ofrece el conductor. La resistencia de un conductor se cuantifica en ohms y se puede calcular mediante la siguiente fórmula, y es la que aparece en la imagen aquí arriba. La asociación de resistencias. Las resistencias y otros elementos del circuito pueden conectarse de dos formas diferentes. 1. Asociación en serie y 2. Asociación en paralelo. En la primera, los elementos asociados se colocan uno a continuación del otro. La corriente eléctrica tiene un único camino por recorrer. La 2, se crean derivaciones en el circuito y la corriente eléctrica que sale del generador tiene distintos caminos que recorrer. Muy buena. Hoy les vengo a hablar sobre la opción 1 de la etapa 2 del equipo 1. Los integrantes del equipo 1 son Cabello Rosales Ángel Abraham, Cardano Antiveros Robin Abraham, Tronado Espinosa Karina Yazaret, Porto Zavala Valery Montserrat, Luz Moreno Sonia Angélica, Escobar Mazarlúa Devan Susana, García Castillo Evelio y por último García Guzmán Rubén. A nuestro equipo le tocó la opción 1. El caso de estudio es dilatación térmica. Las empresas que se dedican a la construcción de vías ferroviarias deben considerar un factor muy importante al instalar las vías, por las cuales se trasladan los vagones del tren. Estas vías no son continuas, sino que son tramos, por lo cual existen unos abutamentos llamados juntas de dilatación, ferreas, las cuales son colocadas para evitar que las vías se deformen debido a la expansión o contracción térmica. A partir de los conocimientos que tienes sobre el fenómeno de dilatación térmica, determina, inciso A, si cada tramo de vía de acero mide 15 metros de largo, ¿cuál sería el espacio necesario entre cada ramo de vía? Si el coeficiente de dilatación térmica de acero es de A 2 por 10 menos 6 y el rango de temperatura es de 5 grados a 45 grados. Inciso B, si el tramo de vía del tren fuera de 30 metros de largo, ¿y cuál sería el espacio entre cada tramo de vía? En la sección de investigación de la opción 1, que es investiga y describe en qué otras aplicaciones es importante considerar la dilatación y contracción térmica. Marco teórico. Cuando aumentamos la temperatura de un cuerpo sólido o líquido, aumentamos la agitación de las partículas que forman ese cuerpo. Por otra parte, una disminución en la temperatura de un cuerpo acarrea una reducción en sus dimensiones que se llama constricción térmica. ¿Por qué se dilatan los cuerpos? Porque cuando un cuerpo aumenta su temperatura, las partículas se mueven
más dispersas, por lo que necesitan más espacio para desplazarse. Cuando en lugar de aumentar la temperatura disminuye, el volumen del cuerpo también hace, hablándose de estos casos de contracción térmica. Estos fenómenos son especialmente importantes a la hora de fabricar determinadas estructuras, como por ejemplo las vías del tren. Es necesario unirlos generalmente a bolunados para formar las vías durante el día a temperatura ambiente, que pueden llegar a generar una ronda en torno a los 40 centígrados. E incluso el acero puede alcanzar una temperatura muy superior. Dicha temperatura provoca dilataciones en las vías, favoreciendo que en las uniones se provoquen deformaciones. Por esta razón, justamente en dichas uniones se deja la separación de unos 5 metros, denominando junta una dilatación. Dilatación de sólidos. De entre los estados de agregación de la materia estudiados, el estado sólido es el que tiene las fuerzas de cohesión más fuertes, por lo que resulta más difícil observar la dilatación que en líquidos y gases. Dilatación lineal. La dilatación lineal es cuando predomina una dimensión frente a las otras dos. Ejemplos de cuerpos que se dilatan linealmente son varillas, alambres y barras. La dilatación lineal es un cuerpo, viene dada por la expresión 1 es igual a 1, 0 menos 1 YT, donde 1 longitud final e inicial respectivamente del cuerpo, su unidad de medida del sistema internacional es el metro. A. Coeficiente de dilatación lineal es específico de cada material y representa el alargamiento que experimenta la unidad de longitud de un sólido. AT. Incremento de temperatura que experimenta un cuerpo, su unidad de medida es el sistema internacional, es el Kelvin K, aunque también se usa el centígrado. Dilatación anómala del agua. Algunos líquidos se comportan de manera anómala en ciertos intervalos de temperatura y presión, aumentando su volumen cuando disminuye una temperatura y viceversa. Este comportamiento es muy importante para que pueda existir la vida. Dilatación de gases. El efecto de la dilatación de gases es el más evidente de todos. Los gases varían de forma clara su volumen, tanto con la temperatura como la presión, debido a las fuerzas de cohesión entre las partículas más débiles que en los casos anteriores. Su expresión es similar a la dilatación volumétrica de los sólidos. Este es el problema 1, caso de estudio. Si cada tramo de vía de acero mide 15 metros de largo, ¿cuál sería el espacio necesario entre cada tramo de vía? Si el coeficiente de dilatación térmica del acero es de A es igual a 12x a la menos 6, 1 sobre x, y el rango de temperaturas es de 5 grados centígrados a 45 grados centígrados. D es igual a 12x, 10 menos 6 grados menos 1. T es igual a 5 grados centígrados. TF es igual a 45 grados centígrados. Lo es igual a 15 metros. LF no sabemos. LF es igual a lo 1 más D, TF menos TO. LF es igual a 15 metros, 1 más 12x menos 16 grados centígrados menos 1, 45 grados centígrados menos 5 grados centígrados. LF es igual a 15.0072 metros. LF es igual a, LF menos lo es igual a 15.072 metros menos 15 metros. Es igual a 0.0072 metros, es igual a 0.72 centímetros, es igual a 7.2 milímetros. Seguimos con el siguiente, o lo que sigue. Si el tramo de vía del tren fuera de 30 metros de largo, ¿cuál sería el espacio entre cada tramo de vía? LF es igual a lo 1 más x, TF menos TO, Li es igual a 30. A igual a 12x, 10 menos 6 grados centígrados menos 1. TF es igual a
a 5 grados, TO es igual a 5 grados. LF es igual a 30 metros, 1 más 12x, 10 menos 6x menos 1, 45x menos 5x. LF es igual a 30 metros, 1 más 12x, 10 menos 6, 40. LF es igual a 30.0144 metros. LF es igual a... No, LF punto lo es igual a 30.0144 metros menos 30 metros es igual a 0.0144 metros es igual a 1.44 centímetros, que sería 14.4 milímetros. Y eso es todo. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Rubén García Guzmán, soy del equipo 1, grupo 253. En el día de hoy voy a hablar de un tema de sección de investigación de la etapa 2 de la evidencia de física. Por lo tanto, pero vale la pena detenerse en el concepto de ditalación térmica. La explicación a este proceso radica en el hecho de que todos los cuerpos están compuestos por partículas y por lo tanto, y cuando estos cuerpos aumentan de temperatura, las partículas se mueven más rápido, por lo que necesitan más espacio, de ahí que aumenten su volumen. También no todos los cuerpos responden de esta manera y muchos lo hacen restringiendo el efecto, es decir, disminuyendo la temperatura. Es lo que se denomina contracción térmica. Al considerar el posible aumento de volumen de ciertos cuerpos es fundamental, pues esta ditalación puede generar roturas e incluso serios accidentes. Por ejemplo, tratándose de puentes o tuberías. Se dijo anteriormente que la ditalación es un proceso que ocurre tanto en los cuerpos sólidos como en los líquidos y los gaseosos. La propiedad de los cuerpos que actúa en contra de la dilatación es la de la cohesión entre partículas, que es más intensa en los sólidos. Por lo tanto, en los sólidos es donde menos se pone de manifiesto la dilatación, pero sin embargo ocurre. Cada material sólido tiene un diferente coeficiente de dilatación, el cual indica en qué magnitud aumentará el volumen. El hielo es uno de los que mayor tendencia a la ditalación muestra. La ditalación en los líquidos también se produce con distintas intensidades, pero en cualquier caso es más evidente que la de los sólidos. Por último, la ditalación de los gases es la más evidente y la intensidad de la dilatación es igual, pero todos los gases que se encuentran a una determinada presión. Aquí se dan algunos ejemplos de ditalación por temperatura. La expansión que se produce en los neumáticos de caucho. Una chapa de zinc se dilatará si se expone al sol. Número 3. Las cintas métricas produciendo errores de medida. Número 4. Los sistemas de tuberías. 5. El resquebrajamiento de un envase de mármol al incorporar un líquido caliente. 6. Los cables de los tendidos eléctricos. El aumento en el volumen al congelar agua dentro de una botella. Número 8. Pisos de parquet que se levantan por la calefacción. 9. El asfalto de las carreteras que puede resquebrajarse. El mayor trabajo para abrir una puerta húmeda. Número 11. La pupila del ojo que expuesta a distinta luminosidad se dilata o contrae. Número 12. La expansión que sufre el petróleo por calor. El mayor trabajo para abrir una puerta expuesta al sol.
Por lo tanto, las vías no son continuas, deben colocarse por tramos si los rieles no tuvieran juntas de dilatación. A pesar de estar fijos a cualquier dispositivo, no tendría por dónde expandirse y se levantaría o doblaría a los costados buscando la dilatación del mismo. Y aquí está un dibujo que es como ejemplo. Caso de estudio. Un electricista debe conocer el consumo de corriente de los aparatos que se van a conectar, ya sea en una casa, edificio, tienda, centros comerciales, etc., para poder elegir el interruptor termomagnético y el cable adecuado para la instalación, ya que si no se verifica el valor de corriente puede elegir inadecuadamente el cable y provocar un incendio o cortes en el suministro de electricidad al sobrepasar la cantidad de corriente que soporta el interruptor termomagnético. Si el electricista desea instalar 3 lámparas en una bodega, si cada lámpara tiene una resistencia de 30... El circuito en serie es un circuito en el que el terminal de salida de un dispositivo está conectado al terminal de entrada del siguiente dispositivo. El símil de este circuito será una manguera cubierta por el mismo flujo, o sea, la corriente. Cuando pisamos la manguera parcialmente, la resistencia es relativa al voltaje, lo que dificulta el flujo de corriente. El pasaje es aún más opuesto. En aquellos sonares que impiden más la corriente, la caída de tensión es mayor. Circuito paralelo. El circuito paralelo se refiere a un circuito en el que los terminales de entrada de sus componentes están conectados entre sí, y lo mismo ocurre con los terminales de salida. En cuanto al símil hidráulico, es como si tuviéramos las mismas tuberías conectadas en un mismo punto, por lo que fluye más la corriente en las zonas de menor resistencia. Según la lógica, al final de la conexión se recogerá todo lo caudal de agua, por lo que circula la corriente total del circuito.